Bueno, primero, otra vez, gracias. Bienvenidos a este webinar de Socialnautas, en el que vamos a ir comentando algunas cosas relacionadas con el título de la ponencia, que es Gestión del Conocimiento y Transformación Digital. Me confirmáis que estáis viendo mi ponencia, ¿verdad? Sí, estupendo, muy bien. Sí, perfectamente. Bueno, pues muy rápido. Lo primero, me presento. Yo soy Manuel Gutiérrez de Diego, soy parte del equipo de Socialnautas, apasionado de todo lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento, la tecnología, la comunicación. Llevamos ya 9 años desarrollando proyectos en Socialnautas que de una u otra forma siempre han tocado ese mix, personas, conocimiento, talento y tecnología como la base, la estructura sobre la que vamos trabajando. ¿Qué me gustaría compartir con vosotros hoy en este Breakfast Brain? Pues durante un tiempo justo, yo espero que no más de 45 minutos, vamos a hablar del concepto de la pirámide DIKW, el Data, Information, Knowledge and Wisdom. Datos, información, conocimiento y en la capa superior la sabiduría. Después me gustaría detenerme en la idea de la gestión del conocimiento como un flujo dentro de las organizaciones, incorporando el concepto de las compañías o las organizaciones que tienen la capacidad de aprender. Todo lo que tiene que ver con gestión del conocimiento tiene una trayectoria teórica y de contenido documental muy amplia que comienza a principios del siglo pasado, del siglo XX. Quizás una de las obras clave, alguno la conoceréis, es un libro de Nonaka y Takeuchi de 1995, que es la compañía creadora de conocimiento, de Knowledge Creation Company. Precisamente Nonaka y Takeuchi hace muy poquito, a finales de 2019, sacan un libro nuevo que es el que me inspira para este Breakfast Brain, que es el de The Wisdom Company, la compañía sabia, la compañía que da el paso hacia la sabiduría, y nos presentan un modelo que es el modelo SECI, con un concepto de espiral del conocimiento que es el que desarrollaré un poquito más adelante. Voy a dar paso a Conchita, perdonad, ya está. Después de la parte de SECI, me gustaría que nos detuviéramos un poquito en la idea central del Breakfast Brain, que es precisamente gestión del conocimiento y transformación digital, y casi como píldora final, me gustaría compartir con vosotros una materia relativamente nueva, 2-3 años como mucho en el mercado, muy vinculada a los procesos de gestión del conocimiento dentro de las organizaciones, que es la idea de Process Mining. Así es que un poquito eso en unos 45 minutos, con vuestras interacciones, al final me gustaría ir desgranando estos puntos sobre los que os comentaba estos tips iniciales. Bueno, vamos con el principio, con la pirámide data, información, conocimiento y sabiduría. En realidad, hay bastantes dudas de cuál es el origen de esta herramienta de gestión del conocimiento o de análisis de los procesos de gestión del conocimiento dentro de las organizaciones. Probablemente podemos remontarnos casi a la poesía de T.S. Eliot en su obra La Roca en 1934, que se preguntaba que dónde está la vida que hemos vivido, que hemos perdido viviendo, dónde está la sabiduría que hemos perdido buscando el conocimiento y dónde está el conocimiento que hemos perdido buscando precisamente la información. Esas 3 puntos, información, conocimiento y sabiduría, se van a alimentar en la idea de pirámide DIKW con el sustrato inferior, que es precisamente el de los datos. Os paso a presentar ese concepto de pirámide. Es una aproximación teórica simplista, pero muy potente, porque nos dibuja el análisis de la gestión del conocimiento dentro de las organizaciones con un enfoque de una jerarquía. Básicamente, lo que vendría a decir esta pirámide de IKW es que si nosotros tenemos datos y a esos datos somos capaces de incorporarles el contexto, lo que obtenemos es información.
Si sobre esa capa de información somos capaces de incorporar un cierto sentido, un cierto significado a esos datos, lo que tenemos es ya un nivel de conocimiento. Y si sobre esa capa de conocimiento tenemos la capacidad de poner visión, lo que llegamos es a obtener un cierto nivel de sabiduría sobre el área de conocimiento, sobre la materia sobre la que estamos trabajando. Al final eso se puede ver desde el otro lado añadiendo a cada una de las capas preguntas. Si sobre los datos en bruto somos capaces de extractar qué son esos datos, tendremos información. Si sobre esa capa de información somos capaces de definir cómo vamos a utilizarla, tendremos un cierto nivel de conocimiento. Y si sobre ese nivel de conocimiento somos capaces de responder a preguntas como ¿por qué o para qué?, habremos dado el salto al concepto de sabiduría. De forma un poquito más específica, podemos ver que en la parte de abajo lo que tenemos son los famosos datasets. Vivimos en el mundo de los datos, del cloud y del concepto del Big Data, y cada uno de nosotros ha escuchado permanentemente hablar precisamente de ese concepto de los datasets, que al final es un conjunto cada vez mayor, un volumen cada vez mayor de datos que no están organizados, que no están procesados, que no están estructurados y que en muchas ocasiones no sabemos exactamente qué es lo que significan, al menos en ese contexto en bruto. Esa parte, esa capa, claramente no es útil. No es útil para un negocio, no es útil para una organización. Si somos capaces de ir incorporándole contexto, lo que tenemos es la capa de información en la que aplicamos dentro de nuestro análisis sistemas que nos permiten clasificar, nos permiten ordenar, nos permiten segmentar. Es decir, estamos transformando datos, que al final es ruido, ese concepto de infoxicación, datos que nos bombardean de forma constante, ese ruido lo estamos transformando en algo más estructurado y somos capaces de definir las primeras relaciones. Hemos dado respuesta a preguntas como ¿qué?, o ¿cómo?, o quién, o cuándo, ¿no? La del cómo viene después. Si sobre esos sistemas ya relacionales de datos somos capaces de incorporar patrones y modelos predictivos, es decir, de entender cómo funcionan las relaciones de las variables que hemos extraído de los datos que estamos analizando, entonces llegamos a una capa de conocimiento. Esas tres capas iniciales, como veis en la parte de la derecha de la presentación, responden a todo lo que está ocurriendo dentro de la organización en el contexto presente. Datos, información, conocimiento sobre los que estamos trabajando, procesando y estructurando para llegar a relaciones, procesos, modelos y sistemas que nos permitan estructurar de forma adecuada toda la información que estamos recogiendo. Podemos dar un paso adicional si somos capaces de entender las razones que están detrás de todo ese cuerpo de conocimiento que hemos generado. Es decir, podemos empezar a mirar hacia el futuro pensando por qué pasan las cosas, para qué pasan las cosas, por qué queremos que pasen las cosas. Y en esta pirámide de IKW yo le pongo en la parte de arriba un elemento que me parece crítico y que me inspira a partir de ese libro de 2019 de Nonaka que os comentaba de Wise Company, que es el concepto de acción. Nada de esto que estamos dibujando en el contexto jerárquico de la pirámide tiene sentido si no somos capaces de transformar ese conocimiento en un actionable knowledge, en un conocimiento accionable que podamos poner en práctica y que de esa práctica podamos extraer conclusiones que nos permitan seguir evolucionando como organización. A mí la pirámide me parece un elemento muy interesante de análisis. Y se puede resumir casi en esta especie de infografía / caricatura que nos permite ver cómo desde los datos pasamos a la sabiduría, dotándoles de sentido en la parte de información, es decir, haciendo que círculos que están vacíos tengan sentido. Este sería nuestro aporte contextual, incorporando modelos que nos permitan unir los puntos de la información, entender el cómo funcionan las cosas. En el momento en el que le ponemos insight, en el momento en el que le ponemos
conocimiento, que le ponemos visión a nuestro proceso, ya llegaría la sabiduría y somos capaces de entender cuál es el path, cuál es el camino que claramente tenemos que seguir cuando estamos haciendo cualquier tipo de análisis relacionado con variables y con elementos de gestión del conocimiento. Aunque la pirámide es muy atractiva, a mí me gusta, y os lo ponía en la parte inicial, entender también la parte de gestión del conocimiento más como un flujo. En vez de como algo de carácter jerárquico, entenderlo también como un flujo. Un flujo que sigue yendo desde los datos hasta la sabiduría. Un flujo constante, y os digo por qué. Porque a medida que nos vamos desplazando de izquierda a derecha, desde los datos en bruto, añadiendo las capas de la información, el conocimiento, el entendimiento y el llegar a la parte de la sabiduría, lo que podemos es ver cómo se producen cada vez más interacciones, más interrelaciones entre las variables y más complejidad. Pero el flujo es constante y además se produce en los dos sentidos, de delante a atrás y de atrás a adelante. De manera que en la parte inicial, hasta ese muro antes de la W, lo que tendríamos es lo que antes veíamos como la parte del análisis presente, y me gusta el uso del inglés en este caso, el doing things right, haciendo bien las cosas, ¿no? Y a partir de ahí, si somos capaces de ponerle el para qué, el por qué, de incorporar visión a nuestro análisis de gestión del conocimiento, de gestión de la información dentro de nuestra organización, ya llegamos a entender qué es lo mejor para nuestra compañía, qué es lo mejor para nuestro proyecto, es decir, doing the right things, hacer las cosas correctas, no solo hacer las cosas bien, sino dar el salto a empezar a hacer las cosas correctas. ¿A qué nos lleva eso? A seguir viendo los trabajos de las organizaciones como un flujo de aprendizaje constante, que yo creo que es donde a partir de este siglo y sobre todo el del 2005-2006 en adelante, todo el concepto de Learning Organization, de Learning Companies empieza a ser cada vez más crítico en todo lo que tiene que ver con análisis de gestión del conocimiento, con análisis de gestión inteligente de procesos dentro de las organizaciones. ¿Qué es lo que vemos? Que basándonos en los pilares de un liderazgo transformacional y a partir del uso de esa pirámide de gestión del conocimiento de DIKW dentro del proceso de gestión del conocimiento, desde la adquisición, la conversión y la aplicación, hacia lo que nos movemos es hacia organizaciones capaces de aprender, capaces de incorporar el aprendizaje dentro de su proceso productivo. Perdonad que doy acceso a otra persona más. ¿Qué es lo que vemos aquí dentro de este proceso? Lo que vemos es que nos movemos hacia compañías que son capaces de aprender, que tienen sistemas de pensamiento vinculados a sus sistemas de gestión del conocimiento, que tienen capacidad de utilizar a sus equipos, a las personas dentro de esos proyectos mediante modelos de gestión del conocimiento, modelos mentales, son capaces de ir co-construyendo, co-creando una visión compartida y a partir de ahí aprender como compañías, aprender como organización. Voy a hacer una cosa, si no os importa, voy a ir silenciando algunos de los micros, perdonad, para que no se produzca ruido de fondo, luego los abrís y podemos ir comentando y compartiendo ideas. Vale, recordad de dónde venimos. Venimos de un análisis de carácter jerárquico, una pirámide que nos permite ir construyendo mediante capas el elemento crítico dentro de una organización, que es la sabiduría, es decir, no solo tengo los datos, sino que soy capaz de estructurarlos, soy capaz de entender cómo utilizarlos y soy capaz de ponerle visión, de definir por qué. Eso lo puedo hacer en forma de flujo y cuando lo hago en forma de flujo lo que entiendo es que hay una relación constante entre esas capas, entre esas fases, de manera que hay un movimiento permanente hacia adelante y hacia detrás y tengo la posibilidad de interactuar en cada uno de los puntos, en cada una de esas fases.
A partir de esta visión de la pirámide y de la gestión del conocimiento como un flujo, surge un modelo avanzado basado en los trabajos, como os decía, de Nonaka y de Takeuchi, que en el 2019 presentan The Wisdom Company y trabajan sobre un modelo que a mí me parece que es el modelo más avanzado de análisis de gestión del conocimiento en las organizaciones que podemos darnos actualmente. Hay muchísimo y si hay mucha literatura al respecto, seguro que muchos habéis leído o os habéis interesado por estos temas. ¿Cuál es ese modelo? El modelo SECI, desarrollado, como os digo, por Nonaka, también por Takeuchi, que nos habla precisamente de ese concepto, ¿no? Aparecen aquí dos términos sobre los que antes no me he detenido y que son muy habituales en la jerga del knowledge management, de la gestión del conocimiento, que son conocimiento tácito y conocimiento explícito. Parece lógico, ¿no?, entender qué es cada cosa. El tácito es el que subyace, el de carácter intangible, el que está escondido, el que está en ciertos ámbitos, pero que no ha sido sacado a la luz de forma explícita, que es cuando se transforma en conocimiento explícito, que está estructurado, que está definido, que está documentado, que está accesible. El conocimiento tácito es ese que tienen las personas dentro de las organizaciones, pero que está en su mente, está en su forma de pensar, son ideas que todavía no han sido ni verbalizadas ni documentadas, de manera que no están recogidas y es más complicado trabajar sobre ellas. En un modelo de gestión del conocimiento como este de SECI que nos proponen Nonaka y Takeuchi, como veis es de carácter circular y es una espiral que está relacionando las cuatro partes de la matriz de forma constante. Podemos empezar por el lado derecho, en la parte de arriba, el concepto externalización. Cuando los individuos dentro de un grupo o dentro de un equipo, en el ámbito de una organización, empiezan a compartir su conocimiento, ese conocimiento tácito, lo que vamos generando mediante esa externalización y mediante ese proceso en el que los grupos van entendiendo lo que piensan cada uno de los individuos es un primer nivel de conocimiento implícito. Ese primer nivel de conocimiento implícito, cuando los grupos de trabajo dentro de una organización son capaces de empezar a colaborar, a co-crear, a compartir, a comunicarse, hacen que el conocimiento explícito vaya creciendo, vaya extendiéndose al conjunto de la organización, vaya compartiéndose y se vayan rompiendo los silos o las barreras que existen dentro de las compañías. Cuando pasamos a un nivel superior de internalización, lo que ocurre es que ese conocimiento ya explícito y compartido entre los grupos empieza a asentarse, empieza a internalizarse, no solo en los individuos, no solo en los grupos, sino también en la organización como ente vivo, de manera que el conocimiento que antes estaba más diseminado no solo se ha compartido, sino que se ha internalizado, se ha incorporado en nuestra forma de entender los valores de la organización, en nuestra cultura de gestión de los procesos y de gestión de la información. Y si sobre esa capa somos capaces de incorporar una capa adicional de socialización, es decir, de nuevo damos a los individuos que han crecido mentalmente porque forman parte de los grupos y de la organización la posibilidad de volver a socializar, de volver a mezclarse, de volver a juntarse, de volver a combinar, de volver a lanzarse ideas, conceptos y conocimientos, entramos en esa espiral de conocimiento que nos permite que la organización vaya creciendo. Se puede ver ese modelo de espiral desde este otro punto de vista, exactamente lo mismo, externalización, combinación, internalización y socialización, viendo un poco quizás esta parte específica, ¿no? Aquí lo que tendríamos es sobre todo diálogo y reflexión, es decir, cuando los individuos dentro del grupo empiezan a compartir ideas que antes eran exclusivamente conocimiento tácito, cuando damos salto a que los grupos combinan dentro de la organización, se empieza a sistematizar el contenido, se empieza a aplicar dentro de los procesos de la organización. Eso nos ayuda a que como compañía vayamos aprendiendo e incorporando las adquisiciones de
procesos, aprendizaje, información dentro de nuestra práctica diaria, y cuando eso lo hemos transformado en un modelo de aprendizaje dentro de nuestra compañía, cuando volvemos a socializar, cuando volvemos a tener experiencias directas de uso de todos esos conocimientos en el one-to-one, en el peer-to-peer con los distintos individuos del ámbito de la organización o del ámbito externo de la organización, cuando estamos trabajando en proyectos con clientes, con proveedores, con la administración pública, etcétera, volvemos a generar experiencia, que es conocimiento tácito, que volvemos a incorporar dentro de esta rueda, dentro de esta espiral. Bien, con todo, este modelo de Nonaka, para mí, la principal virtud que tiene, transformando la pirámide, que es jerárquica, en una rueda, en una espiral de carácter circular que va haciendo que todo se mueva y que todo fluya, porque es un proceso que se va retroalimentando, es cuando somos capaces de, este siguiente diapo la he pintado yo porque todavía no hay infografías suficientemente desarrolladas de esta parte, cuando somos capaces de darle la vuelta. Imaginad que tenemos el modelo SECI y nos colocamos encima del modelo y vemos cómo esa espiral es de carácter 3D, ¿no? Es decir, tenemos efectivamente datos, información, conocimiento, sabiduría que se van moviendo en ese flujo de arriba abajo y de abajo arriba, y tenemos desde el individuo a la sociedad, pasando por los equipos y el trabajo de los equipos en el ámbito organizacional o interorganizacional dentro de esa espiral. Pero cuando le metemos el componente tiempo en el concepto de flujo, lo que vemos precisamente es cómo se va produciendo un movimiento que se retroalimenta. Y aquí es donde está el aspecto crítico que yo señalaba en la parte de la pirámide cuando le ponía en la punta del iceberg el concepto o la palabra acción. Yo creo que este es el elemento crítico. Es decir, como os pongo en la parte izquierda de la diapo, creamos conocimiento a partir de un proceso interactivo de creación y de puesta en acción, de creación y práctica. Ahí es donde está la clave. Es decir, Nonaka y Takeuchi lo definieron muy bien en su libro de 1995, la compañía generadora de conocimiento, pero ahora en el 2019 ponen una capa adicional que es la que le da sentido a todo esto, y es precisamente la parte de la práctica, del actionable knowledge, de pasar a la acción, poner todo ese aprendizaje que hemos incorporado dentro de esta rueda, pasarlo a la acción, es decir, incorporarlo dentro de los procesos vivos de la compañía para que mediante el aprendizaje y el error seamos capaces de entender qué pasa con los datos, qué pasa con la información, qué pasa con el conocimiento, qué pasa con la visión que como compañía tenemos a la hora de transformar todo ese conocimiento en inteligencia colectiva, en sabiduría colectiva, en inteligencia competitiva dentro de la organización que nos permite crear innovación continua a largo plazo, porque ese vector tiempo lo que nos permite es ver cómo a medida que iteramos de forma constante y vamos mejorando este proceso dentro de la organización, lo que estamos es saltando a un proceso sistémico de innovación continua dentro de nuestras organizaciones. Bueno, todo esto que puede sonar muy teórico, realmente es el día a día de nuestras organizaciones. Y el título del Breakfast Brain era precisamente Knowledge Management y Transformación Digital, porque todo ese flujo, todo ese proceso de gestión del conocimiento desde los datos en bruto hasta la mirada hacia el futuro, cuando somos capaces de colocar inteligencia competitiva dentro de nuestras organizaciones, se ve absoluta y radicalmente transformado por la incorporación de lo digital como categoría dentro de nuestras organizaciones. No se trata solamente de hablar de cloud, no se trata solamente de hablar de inteligencia artificial, se trata también de hablar de personas como el mix que está en ese ámbito. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? En toda esta cadena de valor de gestión del conocimiento y de aprendizaje dentro de las organizaciones, pues en cualquiera de los puntos veis como la parte digital de cloud o de inteligencia artificial o de machine learning o de transformación de procesos inteligentes está impactando. En la parte de datos, donde claramente tenemos
proyectos de Big Data que nos permiten hacer un más adecuado proceso de recopilación, recogida, tratamiento de datos que no están estructurados, que podemos estructurar, en los que podemos ir incorporando soluciones de Machine Learning y diferentes algoritmos que nos permiten la optimización de la recopilación de los datos en todo el proceso vital de los proyectos y de los procesos dentro de una organización, la mayoría de ellos con el impacto de lo que están haciendo los clientes dentro de esos procesos. En toda la parte de análisis de información y conocimiento y entendimiento tenemos modelos matemáticos y modelos digitales de optimización a la hora de definir nuevos modelos de negocio. Nosotros, por ejemplo, en Socialnautas trabajamos habitualmente con compañías en redefinición de modelos de negocio que lo que nos permiten es optimizar precisamente esta capa intermedia de información, conocimiento, entendimiento de los procesos críticos. En todo ese flujo que, como veis abajo, es cada vez más interrelaciones y cada vez más complejidad, la transformación digital lo que nos ha aportado, y el otro día veíamos algunas ideas en el webinar de Dani sobre trabajo en remoto, pero también trabajo colaborativo, un montón de herramientas de co-creación y de cooperación, de comunicación entre equipos para conseguir que en esa espiral, que en esa rueda, toda la parte de colaboración y de combinación de conocimiento que nos permite dar el salto a una capa superior de sabiduría se produzca de la forma más adecuada posible. Y claro, para conseguir eso nos hemos tenido que dotar, y lo hemos visto en distintos proyectos en los que hemos trabajado con distintos clientes, de nuevas metodologías que nos permitan ser más ágiles. Ahí veis algunas, Agile, Scrum Master, Design Thinking, que precisamente nos permiten trabajar en esta línea. Es curioso porque la primera vez que aparece el concepto de Scrum, Melee, ¿no? en el ámbito del rugby, dentro de una publicación empresarial, es en un paper en la década de los 50, precisamente de Nonaka, hablando de cómo el trabajo o el enfoque de trabajo de un equipo de rugby se puede llevar a las organizaciones, ¿no? Y cómo, en vez de procesos lineales donde todo está muy predefinido, podemos entender cómo en el rugby los distintos roles de los equipos están muy claros, pero esos equipos, como en el caso de las melees y de los movimientos de ataque o de defensa en los que se van desplazando por el campo, son capaces de articular distintas formas, distintos tamaños, distintos formatos a la hora de definir cómo se tienen que desplazar sobre el campo, ¿no? En el caso de las organizaciones, equipos más ágiles, equipos multidisciplinares, capaces de crecer o hacerse más pequeños en función de la estrategia, se pueden mover sobre el terreno de juego de la organización o de los microprocesos de la organización, adoptando diferentes roles y trabajando en diferentes escenarios y en diferentes entornos, ¿no? Esa palabra de Scrum nace hace mucho en la literatura empresarial, vinculado precisamente al concepto de gestión del conocimiento y de un enfoque diferente dentro del terreno de juego de las organizaciones. Y al final esto, vuelvo sobre las personas y vuelvo sobre la parte de transformación digital y de los equipos, lo que nos pide dentro de las organizaciones es precisamente crear nuevos procesos de trabajo, nuevas metodologías, pero también que esas personas tengan una nueva forma de entender los procesos de gestión del conocimiento y de los propios proyectos, que significa un trabajo constante de reskilling, de reaprendizaje, nuevas capacidades, nuevos conocimientos que nos permitan precisamente optimizar todas y cada una de las capas sobre las que estamos trabajando y que os muestro en esta diapo, que intenta ver cuál es el impacto de la transformación digital precisamente en este contexto. Y quería dejaros una píldora final de ejemplo de disrupción en todo lo que tiene que ver con análisis de procesos y de forma específica con procesos de gestión del conocimiento dentro de las organizaciones. Es un concepto que quizás a algunos os suene, relativamente nuevo, de hace 2,
2 años, 3 años, 2017, empieza a hablarse de este concepto del process mining, ¿no? De data mining habíamos oído hablar todos mucho, aquí lo veis en estos círculos que se cruzan, ¿no? Y que tienen un centro, ¿no? De data mining habíamos oído hablar y de business management, de process management, de PM también mucho, ¿no? Y precisamente la incorporación de los proyectos de transformación digital y todos esos elementos a los que antes me he referido dentro de la cadena de valor de un proyecto, de una organización, hace que aparezca el concepto de process mining, ¿no? Que nos va a permitir primero descubrir cómo son nuestros procesos, después analizar si nos estamos desviando, y esto es crítico en la mayoría de las organizaciones. Tenemos KPIs, tenemos un dashboard, tenemos unos objetivos, pero muchas veces no somos capaces de medir bien esos KPIs y saber si nos estamos desviando, y sobre todo lo que necesitamos, porque estamos hablando de gestión del conocimiento y queremos llegar a la última capa, es mejorar, es decir, mirar hacia el futuro y tener la capacidad de hacer las cosas mejor, ¿no? El doing the right things, ¿no? No solo las cosas bien, sino las cosas adecuadas, las cosas correctas. ¿Qué es process mining? En 3 imágenes. Bueno, la mayoría de nuestros clientes o de nuestros trabajadores utilizamos aplicaciones que tienen que ver con datos, y precisamente esa era la parte de abajo de nuestra pirámide. Usamos aplicaciones de todo tipo de softwares de gestión, CRMs, RPs, aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio para hacer nuestro trabajo. Trabajos o para hacer procesos, desde procesos de e-commerce hasta procesos de gestión de bases de datos dentro de nuestras organizaciones. ¿Qué es lo que nos ofrece la tecnología? La tecnología nos ofrece algo maravilloso, y es que por primera vez el uso de esas aplicaciones genera unos logs, es decir, genera una interacción. Cada vez que hacemos algo en alguno de estos entornos digitales, eso queda registrado y nos permite trabajar con bases de datos sencillas como estas que veis aquí abajo, en la que vamos a tener siempre un recurso, un objeto que está haciendo algo, ese activity, que es lo que está haciendo, y un timestamp, un momento del tiempo en el que eso se está produciendo. De manera que tenemos la capacidad de colocarlo en un flujo, en un gráfico de flujo que nos permite entender dónde empieza un proceso y dónde acaba otro proceso. Claro, en muchos proyectos en los que nosotros hemos trabajado este tipo de análisis, cuando preguntamos dentro de las organizaciones, píntame tu proceso, son capaces de pintar un proceso que empieza en A y termina en D. Pero cada departamento lo pinta de una forma distinta y nunca están seguros de si hay elementos intermedios que están interactuando dentro de estos ámbitos. ¿Qué es lo que nos permiten las tecnologías de process mining? Y son muy útiles en la parte de gestión del conocimiento para organizaciones que quieren aprender y que quieren utilizar ese conocimiento, es decir, esa información, pero ya a un nivel superior, para mejorar y para ir empezando a mirar hacia el futuro, para transformar sus modelos de negocio. Pues lo que nos ofrece es una tecnología que es capaz de pintar esos procesos, en tiempo real, tal y como se están produciendo. No tal y como nos dice la teoría, que después de la fase A viene la fase B y entre la A y la B puede haber un cierto cambio de premisa. No. Nos pintan los procesos tal y como ocurren realmente, porque parten de la información real de lo que está ocurriendo, que son los logs, es decir, quién lo hace, qué tipo de actividad está haciendo y en qué momento del tiempo está haciendo. ¿Qué es lo que nos permiten las tecnologías de process mining? Pintar ese proceso, pintar esos procesos y dibujarlos en tiempo real. Os pongo un ejemplo de software, quizás uno de los más conocidos, no el único, sea uno de esos unicornios que ha llegado al mercado de la transformación digital para cambiar el mundo. Celonis, una empresa alemana que surge como un proceso de research de R+D en una universidad alemana y que se ha transformado, es una de estas compañías que ha sido capaces, después de su tercera ronda de inversión, de convertirse en de tener un market value de más de 1.000 millones de dólares.
Celonis hace cosas como esta, no exactamente esto, este es un gráfico que hay gráficos mucho más avanzados, pero hace cosas como estas, ¿no? Entiendo que podéis ver en el GIF cómo las cosas se mueven. Esto no es ni más ni menos que el dibujo de un proceso como el que veíamos antes, pero este lo veíamos de forma lineal y de forma estática, pero de manera dinámica. ¿Qué es lo que vemos aquí? Cómo se produce un proceso. Y cada una de esas bolitas rojas, es un recurso haciendo algo en una parte de ese proceso. Como veis, hay un montón de canales, un montón de flujos y un montón de bolitas. ¿Qué es lo que podemos ver a simple vista? Bueno, primero que tenemos una foto del proceso. Esta es una foto que es un GIF que está dando vueltas sobre sí mismo, ¿no? Está en bucle, pero en las herramientas de análisis de process mining son procesos reales. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos claramente, y esto es uno de los elementos en los que se está utilizando muchísimo en análisis de procesos ahora mismo, vemos donde hay cuellos de botella. Parecen arterias, ¿verdad? Con glóbulos rojos circulando, y como vemos aquí en esta parte central, al lado de Scan Invoice, el escaneo de la factura, pues tenemos a los glóbulos rojos saturados. Ahí es como que hubiera un atasco tremendo, mientras que en otros ámbitos, en otros lados del proceso, nos encontramos con que esas bolitas se mueven de una forma muchísimo más rápida. Bueno, pues sobre esta capa de Process Mining, lo que está ocurriendo ahora mismo desde hace aproximadamente un año y poco, Celonis ya lo empieza hace algo más de un año, es colocarle una capa de inteligencia artificial, ¿no? Que es el elemento más alto de la pirámide en la que podríamos estar trabajando ahora en la parte de gestión del conocimiento. ¿Para hacer qué? Para empezar a incorporar modelos predictivos, es decir, yo soy capaz de entender cuando tú entras por la parte inicial del Process Start en función de las características del proceso que está entrando, del recurso que está incorporándose, puedo anticipar, puedo prever cuál va a ser el recorrido dentro del proceso y puedo adelantarme a la hora de tomar decisiones que hagan que no surjan cuellos de botella o que los procesos se desarrollen de forma muchísimo más rápida. Pero no solo puedo adelantarme para evitar cuellos de botella, sino que puedo, y esta yo creo que es una de las patas que vamos a ir viendo crecer más en los próximos 2 o 3 años aproximadamente, puedo ir definiendo nuevos procesos, nuevos dibujos, nuevos flujos para optimizar el proceso que yo estoy haciendo. Es decir, no solo me adelanto, sino que soy capaz de empezar a dibujar procesos nuevos, procesos más disruptivos. Pensad que hemos estado hablando de gestión del conocimiento. Esta es la foto más avanzada que podemos tener de gestión del conocimiento de los procesos de una organización. No solo vemos cuáles son los recursos, sino que vemos cómo se desplazan, vemos cuánto tiempo dedican, vemos dónde están los problemas, dónde están los cuellos de botella y dónde están los ámbitos del proceso que podemos mejorar o que podemos jugar a no saturar tanto si tenemos la capacidad de hacer una mejor redistribución de los procesos y de los recursos que estamos incorporando. Para eso, lo que veíamos antes, tecnologías de Big Data que nos permiten mejorar la incorporación de datos, tecnologías de análisis que nos permiten modificar la forma en la que estamos trabajando los procesos, tecnologías y metodologías que nos permiten que los recursos sean más ágiles, que sean más rápidos, que innoven más en todo el proceso productivo o en todo el proceso profesional o de desarrollo dentro del proyecto en el que están trabajando, y nuevas formas de formar y de generar mejores capacidades en las personas dentro de las organizaciones que están utilizando estas tecnologías para que sean capaces de sacar lo mejor de sí mismos. Termino con un ejemplo vivo de co-creación dentro de esa espiral de gestión del conocimiento de la que hablábamos antes. Quizás es uno de los mejores ejemplos de co-creación que puede existir ahora mismo en nuestro mundo a nivel global, que es precisamente la Wikipedia. Esta es una entrada de hace un ratito. Como podéis ver, la primera vez que se editó
esta entrada relacionada con la pandemia del coronavirus 2019-2020, la primera edición, la veis aquí, se produce el 5 de enero del 2020. La última edición esta mañana a las 9:15. En esos apenas 3 meses y poquito de vida, nos encontramos con, bueno, pues con un cuerpo, con un corpus de conocimiento que tiene ya más de 13.000 palabras, más de 71 secciones, con más de 2.600 editores, y de esos 2.600 editores, el top 10 de los editores ha generado el 26% del conocimiento, pero el bottom 90%, el resto del 90% ha tenido la capacidad de crear casi las 3/4 partes del conocimiento. Esa espiral de conocimiento que representa la posibilidad de ir conectando personas, de ir conectando datos, de ir conectando información y co-crear entre todos, gracias a la incorporación de tecnologías digitales que nos permiten precisamente una adecuada gestión del conocimiento, es lo que nos lleva hacia realidades como esta. A pesar de lo cual, como os decía antes, ya en el 1934 y en un poema de T.S. Eliot, esta idea de qué es lo que nos estamos perdiendo mientras vivimos, qué es lo que nos estamos perdiendo mientras intentamos capturar el conocimiento, o qué nos estamos perdiendo mientras intentamos ser más sabios como organizaciones, estaba presente en la obra de T.S. Eliot. Bueno, yo creo que me he ajustado casi a los 45 minutos. Permitidme que vuelva a daros a todos el audio para que, en la medida de lo posible, si tenéis dudas o preguntas, podáis comentar lo que os apetezca. Claro, no, eso haces correctamente, porque esto tampoco puedes involucrar a uno y al otro. Vale. Me parece que Conchita está al teléfono. Es posible, sí, se oye algo de fondo. Sí, déjala muteada. Sí. A mí me pareció muy interesante la última diapositiva esta en la que se gestionaban los procesos de una forma visual y nos permitía detectar atascos, ¿no? Porque en las empresas una de las cuestiones que los directivos tenemos es detectar esos cuellos de botella, ¿no? Defines sobre el papel unos procesos que son muy interesantes, pero luego no te das cuenta que hay puntos que amplifican el tráfico y nodos que hacen cuellos de botella, ¿no? Y esa gráfica me ha parecido muy interesante. Este tipo de herramientas, ¿hay alguna que podamos así ver o revisar? Bueno, la mayoría de las herramientas de este tipo tienen una versión free o freemium que te permite trastear con datasets. Esta que os comentaba de Celonis probablemente es una de las más interesantes, y luego hay otras herramientas que también nos permiten hacerlo. Os puedo compartir luego en la presentación algunas sugerencias de softwares que sobre todo surgen en el ámbito de I+D en distintas universidades. RapidMiner, por ejemplo, RapidMiner es otra de los softwares que se pueden utilizar, Proem también, y todos estos son herramientas gratuitas que te permiten trastear. Luego, lo que también nos ha regalado esta realidad de transformación digital es un montón de entornos donde hay datasets accesibles, ¿no? En GitHub, que es probablemente una de las grandes páginas web donde más proyectos de análisis de datos se pueden encontrar ahora mismo a nivel global. Como sabéis, hay un montón de datasets disponibles y cada vez hay más organizaciones liberando sus datasets para que precisamente tengamos la posibilidad de jugar a hacer este tipo de análisis, o análisis de tipo gráfico y de análisis de datos, que, bueno, al final lo que permite es precisamente pues jugar, ¿no? Alimentar la pirámide por la parte de abajo para empezar a incorporar todo este tipo de herramientas. Celonis es probablemente una de las más atractivas, y RapidMiner en el ámbito del research en la universidad es también un software más no tan atractivo desde el punto de vista visual como Celonis, que tiene un componente más profesional y más de
Enterprise, que es al final hacia lo que va dirigido, pero RapidMiner en las versiones gratuitas permite trastear, se puede instalar y bajando datasets de 1000 sitios que los comparten, tenemos la posibilidad de ir viendo este tipo de análisis e incorporando algunos juegos en nuestro trabajo de reformulación de los procesos. Genial, gracias. Y en este mismo gráfico, Sí. ¿veis, verdad? Sí, Sí. Dani. Lo que no me queda claro es el concepto de recurso. Es decir, estamos diciendo que cada bolita roja es un recurso. Entiendo que las bolas más grandes son recursos quizá de mayor valor, pero no acabo de interiorizar ese concepto de recurso. Es decir, recurso sería tiempo de personas, recurso sería unidades de coste, No, recurso sería un poco de todo. en realidad no es recurso, No. pero Pues a lo el mejor eso es lo que no entiendo bien. recurso es el sujeto que realiza una acción y que se va desplazando dentro del proceso. De manera Entonces, que las bolas más gordas serían tareas en las que se involucran más personas, quizá. no necesariamente más personas, sino que pueden tener un componente de información mayor, por ejemplo. Vale. Vale. O sea, lo que intentaba entender es si esas zonas que se ven, digamos, como arterias más hinchadas, donde hay más acumulación, significa que son procesos que involucran o que concentran el trabajo de más personas, o son conceptos que son más, o son proyectos o procesos que son más demandantes de recursos. En realidad, en este en concreto, porque hay diferentes opciones de visualización en los procesos, estas bolitas en realidad, lo que pasa es que el problema es que nosotros lo vemos aquí como un GIF que se va repitiendo, pero significa cómo se inicia un proceso. Si solo nos quedáramos con una, veríamos como una única bola realiza todo el proceso, por dónde va pasando y cómo llega a la parte del proceso final, cómo llega ahí. Y cada uno de esos viajes lo que hace es ver cómo partes del flujo son más rápidas y cómo de repente en un trozo del proceso la bola, es decir, la parte en la que se encuentra mi proceso se ve retenido, a lo mejor en la parte de invoice booking o en la parte del payment, ¿no? Pero en realidad es la misma bola. Lo que pasa son muchas bolas haciendo. Esto es un cliente que entra en la parte de inicio del proceso y termina el proceso. Y vemos cómo se va desplazando y en cada uno de los ámbitos entran tareas nuevas y recursos nuevos que están dentro de la organización. Y vemos que hay partes del proceso donde nuestro proceso se queda retenido, ¿sí? Entendido. Pues ese es el matiz que se me escapaba, el que cada bola va del start al end. Exacto. Lo que pasa es que aquí no queda claro porque es un GIF que está repitiéndose. Quería que vierais cómo esto está vivo y se va moviendo. Si lo viéramos exclusivamente para un único proceso, lo que tendríamos es distintos logs. Es decir, el cliente entra, el cliente se autentica dentro de mi e-commerce. El cliente hace un proceso de búsqueda avanzada de un producto de perfumería. El cliente llega a la categoría. El cliente navega entre las características de varios productos. El cliente elige un producto y se lo lleva al carrito. El cliente llega al carrito. En el carrito añade una segunda unidad. Se va a la parte de pago. En la parte de pago navega entre distintas opciones. Opta por tarjeta de crédito. Mete la tarjeta de crédito. Introduce los datos de la tarjeta de crédito. Salta a la pasarela de pago seguro con el banco y le pide un código. Y el cliente se va. Ahí mi proyecto muere. Luego habrá otro proyecto en el que otro proceso en el que el cliente llega al final y haga el pago. Esto repetido decenas, cientos, miles de veces es lo que termina dando mucha información, ¿no? En este caso, imaginad, ¿no? Cuántos carritos se quedan vacíos. De esos carritos que se quedan vacíos, al verlo dibujado de esta forma,
cuántos entraron con una determinada característica o con otra. Es decir, este análisis de procesos dentro de un e-commerce, por ejemplo, ya muchas herramientas lo realizan. Lo que no lo realizan es con una forma visual tan clara de cuáles son los flujos y dónde se están deteniendo los procesos, y sobre todo si le pones la capa de inteligencia artificial por encima y empiezas a detectar patrones en esa parte de wisdom que decíamos precisamente al principio, es cuando cobra más sentido lo que estamos comentando. Entonces, un gráfico de este tipo retrataría una organización, por así decirlo, más virtuosa, cuanto más homogéneo fuera el reparto de puntos por todo el proceso, ¿no? O por todo el enjambre de procesos. Aunque probablemente esa situación óptima no Claro, sea alcanzable te diría a que la la perfección. respuesta, Dani, creo que la respuesta es depende de lo que tú quieras hacer. Depende de qué tipo de proceso estés dibujando. Imagínate que lo que estás dibujando es un proceso de visualización de un contenido en el que lo que quieres es que la gente pase mucho tiempo en una parte del proceso visualizando contenido, porque tú ahí le estás bombardeando, permitidme la expresión, con social ads o con mensajes publicitarios. Entonces, lo estoy haciendo bien, tengo a la gente concentrada, mis arterias se hinchan en una parte del proceso que es justo donde quiero tener a mucha gente. Pero si luego, después de hacer todo eso, la gente se me escapa de mi blog y no se me va a la parte de social selling que yo tenía definida como estrategia, pues ahí tengo una parte que tengo que mejorar. O sea, no sería tanto si es fluido o no, tiene que ser fluido si se trata de un proceso de, qué sé yo, de resolución de una incidencia en un call center, pero a lo mejor no tiene que ser fluido si lo que estás pintando es un proceso en lo que quieres es aglutinar mucha gente sobre un contexto de contenido, como un webinar, por ejemplo. Imaginad que este webinar estuviera lleno de menciones a productos o banners, lo que querría es tener a mucha gente concentrada aquí, pero si después veo que la mayoría de esa gente no se va a un proceso de social selling de esos banners, sino que simplemente cierra la sesión y ahí no pasa absolutamente nada más, pues tengo una oportunidad de mejora para que esa parte del proceso sea más eficiente, que es al final lo que me interesa a mí como organización. Y claro, los puntos de dolor serán las concentraciones inesperadas para la organización, ¿no? Concentraciones inesperadas o procesos que, imagínate en este dibujo que yo os pinto aquí, que el payment lleva a una salida, porque el payment no está bien definido. O porque está bien definido, pero mi tecnología no soporta más de 100 usuarios recurrentes intentando pagar el carrito de compra. Y no lo descubro hasta que no veo que se me acumulan en pagos más de 100 procesos intentando pagar a la vez, y que justo cuando eso ocurre, mi servidor que tengo contratado para una determinada cantidad de usuarios me los echa fuera. Si yo tengo la capacidad de detectarlo, es cuando puedo poner solución a esa circunstancia, claro. Entendido, gracias. Un placer. Muy bien, pues no sé si hay alguna duda, pregunta, comentario adicional. Hola, que soy Conchi Hola. Muchas gracias. Yo dudas muchas, pero bueno, ahora lo voy a asimilar. Ya le preguntaré por privado a Dani, jeje. Muchas gracias. La explicación ya lo he puesto ahí, me ha encantado, sí. Porque esto para mí se me queda un poco grande, que mi empresa es pequeñita, pero bien. Bueno, al final, es decir, este tipo de tecnología entendida en proyectos muy grandes puede parecer muy lejana, pero cuando analizamos esto desde el punto de vista de nuestra organización, yo creo que sí que tiene más sentido, ¿no? Cualquier organización, por pequeña que sea, está recopilando datos, está intentando describirlos, estructurarlos y transformarlos en conocimiento accionable, práctico, que podamos incorporar dentro de nuestros procesos de negocio. Y para eso, ese flujo constante en el que las personas tienen que aprender nuevas tareas, tienen que aprender nuevas tecnologías, es clave. Porque a mí me gusta la parte del poema de Eliot, porque habla de ¿dónde está lo que hemos perdido? Probablemente uno de los principales problemas de las organizaciones modernas es que este conocimiento se pierde.
se pierde como Sí. lágrimas en la la lluvia, ¿no? Siguiendo con las metáforas. Y nos pasa en muchas organizaciones. Pasa en muchas organizaciones que no solo no son capaces de retener el talento, sino que no son capaces de retener el conocimiento, porque el talento va y viene y se puede incorporar talento nuevo, pero el conocimiento organizacional, el conocimiento de los procesos, el conocimiento de qué funciona y qué no, muchas veces se queda en esa capa tácita de eso lo sabe no sé quién, vete a preguntarle, pero no termina de estar estructurado, no termina de estar recopilado, no termina de estar recogido. Muchas veces porque no tenemos una visión de los procesos de gestión del conocimiento como un flujo y no podemos detenernos a trabajar sobre esto. No obstante, Conchi, tienes razón, son muy pocas las organizaciones que de forma específica tienen una política concreta de gestión del conocimiento y suele estar pues, incorporada en cosas como tenemos ideas de innovación, tenemos un departamento de organización, tenemos una cierta gestión documental, pero el proceso visto desde el punto de vista estratégico es más complicado que se produce. Yo me he apuntado, Manuel, eres Manuel, ¿verdad? Sí, soy Manuel. Esta frase que le voy a pasar ahora a mi jefe, a Lucio, que lo conocéis, Dani seguro y alguno, que has dicho o has puesto que hay que implantar metodologías que optimizan el trabajo en equipo y la innovación continua. Es que eso es, para nosotros, es que es clave. Sí. A ver si lo podemos llevar a cabo poco a poco. Hay que cambiar muchas mentalidades también, pero bueno, el libro unos cuantos. El libro que os comentaba puede ser un grandísimo regalo. Está al revés. ¿Ah, sí? Sí, espera, igual es que como me he incorporado tarde... Nada, no te preocupes. Os lo pongo en la pantalla. Es The vale. Wise Company. Sí, es del 2019 de Nonaka y Takeuchi, que son un poco los padres del concepto de gestión del conocimiento. Y merece la pena. Se lee fácil, sobre todo por la parte final son más ejemplos de empresas, de manera que la parte conceptual está más centrada en el inicio. Y bueno, pues en muchos de los proyectos en los que nosotros hemos trabajado en Socialnautas precisamente nos detenemos en esta parte inicial, porque como os decía durante la charla, en algunos de los talleres iniciales que hacemos le pedimos a distintos departamentos de una misma organización que nos dibujen un proyecto sencillo o un proyecto crítico para ellos, qué sé yo, una operación comercial o una operación que define el time to market de un producto hasta que llega al cliente. Y cada departamento lo pinta de una manera distinta. ¿Por qué? Porque hay partes de los procesos que no están claramente explicitados, que no es conocimiento explícito, que queda documentado, no solo verbalizado, sino documentado y que forma parte de ese cuerpo de conocimiento que tenemos la capacidad de analizar, ponerle el microscopio encima y de mejorar y estructurando la fase de comprensión de todos los elementos que intervienen dentro de ese proceso. Sí, gracias. Un placer. Muy bien, pues lo dicho, gracias. Ha sido muy agradable compartir un rato de charla sobre un tema que, como habéis podido comprobar, me gusta y me apasiona. Espero que lo hayáis disfrutado. Cuidaos mucho y bueno, pues que sigáis pasándolo lo mejor posible y sanos, apostando mucho por la salud y por cuidar a la familia en estos días en los que nos toca estar en casa. Pues muchas gracias, Manuel, quiero decir una cosa, no tiene que ver con el curso, pero ahora que están empezando a reactivarse las actividades, yo es el sector de la construcción, sí. Mucho cuidado porque se está relajando la cosa y no es momento. Tened, por favor, sí, mucho cuidado y las mascarillas hay que usarlas. Seguro, muy bien. Sí. A todas horas. Muchas gracias. Gracias, Conchi, y mucha fuerza, mucho ánimo en ese sector vuestro tan importante y donde la gente se la juega también mucho en el día a día, claro que sí. Todos, estamos todos ahí, todos. Pues un aplauso desde aquí. Nos ha tocado a todos. Venga. Claro que sí. Venga, un abrazo. Gracias, chicos. Gracias. Hasta luego. Cuidaos, hasta luego. Igualmente, adiós.